Daryl Dixon llegó a España buscando un camino a casa, pero lo que encontró en las ruinas de Europa cambiaría el destino de su serie spin-off para siempre. Esta es la historia de la tercera temporada, dando paso a lo que será la cuarta y al parecer última temporada de la serie. Pero antes de empezar con este resumencito bien analizado de la última temporada estrenada, donde te mostraré detalles que quizás no notaste, los cuales podrían ser clave para el futuro de la serie, ve corriendo rapidísimo a poner el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, etcétera. Ya se la saben, para lo que gusten comprar. Y ahora sí, dicho esto, comencemos. El final de Book of Carol nos había dejado que estos dos personajes estarían rumbo al Reino Unido, luego de pasar por unos túneles macabros con unos caminantes fosfo que provocan alucinaciones en las personas. Y ahora Daryl y Carol han llegado a Inglaterra. Aquí vemos varios sitios icónicos de Londres mientras estos buscan alguna posible señal de vida, pero para su desgracia solo se encuentran con una ciudad más que ha sido abandonada e invadida por los muertos vivientes. Ven algunas señales que la gente llegó a poner en su momento en las paredes, algunas mencionando algo relacionado con un calamar. What the hell? Pero bueno, tras seguir explorando llegan a un sitio donde podrán pasar la noche. Y 2 días después nuestros personajes han decidido tomar aquel lugar como refugio. Ven una señal a lo lejos, parece ser enviada por alguna persona, pero no estamos muy seguros. Más tarde un misterioso ruido se escucha desde el exterior. Al abrir la puerta, un hombre de dudosa procedencia, pero con un outfit bastante deportivo, lo saluda presentándose como el último sobreviviente de Inglaterra. Su nombre es Julian para la chaviza, y les invita un whisky mientras les platica un poco de lo que ha sucedido. El calamar al parecer hace referencia al apocalipsis en sí, algo parecido al blip de Thanos en Marvel, pero en The Walking Dead, por lo que de esta manera tenemos una vez más una forma diferente de llamar a los caminantes. Este calamar había guiado a Julian en medio del caos, habían sellado ya las salidas de Londres y aquellos que intentaron salir y no pudieron, pues prácticamente valieron madres, dejando al hombre como el último superviviente de la ciudad. Julian tendría un barco aparcado en el río Támesis que, por tanto la expresión de Daryl como la de Carol, podemos deducir que ninguno de estos ha viajado a Inglaterra tampoco y conocen muy poco sobre ahí. El inglés los lleva hasta el transporte y logran zarpar de puro milagro. Si todo salía bien, estarían ya en América dentro de 15 a 17 días. Pero como bien sabemos, esto es The Walking Dead y por supuestísimo que las cosas no saldrían tan bien como esperamos. Durante la noche, Daryl tiene unos pequeños flashbacks, por lo que descubrimos un poco más del pasado de lo que se me hace bastante bueno, pues desde la primera temporada del spin-off no habíamos escuchado hablar mucho sobre su vida pasada nuevamente, y el hecho de que hayan metido esto me parece un muy buen tino, ya que esto solo puede significar que estaremos viendo más de Daryl pequeño, así como sus traumas de vida a lo largo de esta temporada. En este pequeño recuerdo podemos ver que el pequeño ballestero estaría corriendo de algo, mientras que un familiar o alguien, no sabemos quién, gritaría para que este huya. En eso regresamos al presente y una gran tormenta está por cruzarse con el barco. Entre vientos huracanados y olas de gran magnitud, el team se encuentra en apuros una vez más. Una gran ola deja a Julián inconsciente luego de haber sido golpeado fuertemente contra uno de los postes del barco y deben llevarlo adentro para que esté a salvo, mientras a su vez luchan por sobrevivir. Tras esto, inevitablemente el grupo queda a la deriva y en una costa desconocida, probablemente tratándose de alguna isla lejana, la cual se encontraría a miles de metros de agua lejos de la civilización. Acá repetimos un poco lo que ya se había vivido en la primera temporada, pues este sería un reinicio, por así decirlo, de la serie, lo cual explicaría el porqué del cambio de intro, que por cierto me pareció increíble que cambiaran la música a un ritmo un poco más español, dejando ahora sí de lado completamente el tema de Francia y todo eso para adentrarnos a esta nueva etapa de la historia. Ahora Daryl y Carol llegarían a otra zona europea, lo que explicaría el por qué estos dos personajes ahora se encuentran en España, que es donde se desarrollará la trama de esta tercera temporada. Y ahora Julián está desaparecido. Después de unos segundos lo encuentran, pero por la toma y el desenfoque que ponen en pantalla, la escena se puede tornar un poco predecible. Y yo ya sé que ustedes ya saben lo que está por suceder, así que iré al grano. Julian voltea y resulta estar ya zombificado, lo matan
llevan y lo dejan flotar en el mar, permitiendo que este pueda de aquella manera descansar por fin. El dúo dinámico estaría perdido. En efecto, ambos estarían bien castaways, ahoy. Castaways, ahoy, we are castaways. Y eso no es todo, ya que Carol habría sido herida durante el accidente, pues tendría incrustado un trozo de metal en la parte alta de su espalda. Daryl debe sacarle dicho residuo con sumo cuidado y con alcohol de por medio para ayudar a cicatrizar la herida. Y pues al terminar, el ballestero le da un buen trago a la botella que encontraron. Típico de Daryl. Y aquí aprovechan para platicar un poco sobre lo que había sucedido anteriormente en el túnel, el cómo Carol había logrado dejar ir sus recuerdos de Sofía al despedirse de aquella visión y cómo Daryl había superado la culpa que sentía ante la muerte de Isabel. En un momento dado se escuchan unos sonidos acercándose. Se trata de una tribu de personas montando a caballo, las cuales utilizan esqueletos como máscaras. Daryl y Carol se esconden rápidamente y en cuanto parece que han escapado del peligro, a la mañana siguiente Daryl no ve a su amiga por ninguna parte. Carol ha desaparecido. La llama con desesperación, pero no hay rastro de ella. Alguien se la ha llevado. O al menos eso nos hacen creer, pues estaría metida en el bosque observando a una pareja de enamorados. Esto es sumamente lindo e impactante para Carol, pues es la prueba para ella de que el amor todavía existe en un mundo ya roto. Misma premisa que tenemos en The Ones Who Live con Ricky Michonne, por cierto, y sobre la que girará el personaje de Carol a lo largo de esta temporada de Daryl Dixon. La parejita se encuentra con unos malosos quienes les preguntan de dónde es que vienen. Estos mienten diciendo que vienen de Santiago y que van camino hacia el sur. Como es de esperarse, Daryl encuentra a Carol y mata al grupo de bandoleros, salvando así a los dos tortolitos, los cuales confiesan vivir cerca de ahí, en este sitio llamado Solaz del Mar. Sin embargo, no les recomiendan ir para allá, pues estos dos habrían escapado de ahí para que no los separen. Daryl no comprende nada de lo que está pasando, por lo que recurre a amenazarlos para que los lleven a su pueblo y de esta manera puedan curar a Carol. Él solamente está pensando en que Carol esté bien y pues tiene toda la razón, pues sabemos que se encuentra malilla luego del accidente que tuvieron en el barco. Después de esto observamos una vez más algunos caminantes atrapados en redes, lo cual solo se trataría de un adelanto de lo que viene siendo esta comunidad de personas, pues al llegar al pueblo se toparían con celdas repletas de caminantes y una entrada donde esta mujer llamada Paz los recibe. Esta no parece muy convencida de dejarlos pasar, pero le avisa a Gustavo, el guardia, para que les abra la puerta. Una vez adentro es notorio cómo es que la gente los voltea a ver con cierto disgusto, por lo que podemos deducir que esta pareja no es muy bien recibida en este sitio. Justina, la novia del chico, parece ser la sobrina del alcalde y este tal tío Fede sería quien gobernaría esas tierras. La chica habla con el tío para que dejen a estos americanos quedarse y ayudan a Carol con una ramita que al parecer es medicina. La parejita confiesa que habían escapado antes de una supuesta ofrenda, por lo que Fede demostraría su descontento ante esto. Pero Antonio, el padre de Roberto, quien es novio de la chica, les ofrece quedarse una noche con él, solo en lo que la del cabello corto se recuperaba. Ante esto, Roberto se ofrece a reparar el barco con la condición de que Daryl los ayude a irse de nuevo. El enamorado discute con su padre, pues este no estaría de acuerdo con que ponga a Justina por sobre todo lo demás. Le dice que el que estén ellos dos juntos no es lo único que importa. Esto hace enojar sumamente a Roberto, pues a este le da igual que la gente los desprecie, él seguirá amando a Justina. A la mañana siguiente, el buen Antonio prepara carne de Galicia para el desayuno, algo bien, algo rico, y en eso llega un grupo de personas que al parecer se hacen llamar los del Alcázar. Un hombre de la multitud les reclama a estos hombres por su hija, se lo llevan y una mujer sale de uno de los carros. Esto es bastante raro para las personas de aquí, mencionan que probablemente se trate esta de la próxima reina, y por la mirada con la que Paz se dirige a esta mujer deducimos que hay algo detrás de esta chavilla y la de blanco. Más adelante descubrimos que durante la ofrenda se decidiría de manera aleatoria qué mujer será la siguiente elegida para que se la lleven al Alcázar y se case con uno de sus hombres. Más tarde vemos como al hombre que se había quejado anteriormente lo están torturando en una máquina extraña donde ponen el peso encima para que esta destile, por así decirlo, la sangre del pobre hombre. Sí, todo esto está muy turbio y sabemos que Roberto aún quiere escapar. Carol quiere ayudarlos, pero Daryl se mantiene firme en su decisión, no ayudará a nadie, pues lo único que busca es regresar a casa. Con ello deducimos que prácticamente el balestero está pensando solo en Laurent y en nadie más. Llega el famoso día de la ofrenda y todas las mujeres se alistan para participar. Conocemos un poco a Alba, cuya ofrenda resulta
resultaría ser su primera ocasión, teniendo a su pobre madre completamente asustada. Se revela que todo este ritual se lleva a cabo para que, a cambio de sus mujeres, los del Alcázar puedan brindar a los de Solás del Mar un camión con armas, lo que se trataría de seguridad, aunque algo disfrazada, pues esto hace referencia a una extorsión, más que nada. Antonio está preocupado por Roberto, él prefiere la salvación de su hijo antes que cualquier otra cosa y nadie lo culpa. Incluso Daryl le comenta que si le preocupa es porque debe estar en la decisión correcta. Aunque, ¿qué sabe Daryl sobre padre, no? A lo que sabemos, pues nada, ¿no? Salvo la poca experiencia que tuvo con Carl y Henry, pero eso fue más como en el papel de tío, así que no cuenta. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y en fin, volviendo al tema de la ofrenda, comienzan a explicar las bases de esta tradición, mientras esta chica les traduce a Daryl y Carol. Todo este tema lo disfrazan como una especie de trato por brindarles una vida mejor a los del pueblo, y al parecer se lleva a cabo con una carrera de cerdos. ¿What? Así es, tal como lo escucharon. Y en efecto, a cada lechoncito lo nombrarían como a una de las mujeres, y cuyo nombre corresponda al primer cerdo en llegar a la meta sería la elegida de esta famosa ofrenda, o más bien la desafortunada. El cerdo ganador responde al nombre de Alba, esta chica joven que participaba por primera vez. Esto es bastante bueno para Roberto y Justina, pero pues pobre chamaca, ¿no? Y aguas, porque acá empieza el primer plot twist de la temporada. Pues se me olvidó mencionar que cuando Daryl y Carol salvaron a Roberto y su pareja, uno de los hombres que los habían emboscado logró escapar en uno de los carros. Y esto sí que está bien heavy, ya que el hombre estaría saliendo de una de las trocas, haciéndonos pensar que muy probablemente este sea parte del grupo de Alcázar. Por lo que ahora sí, las cosas estarían valiendo madres. Shit. Caca. Y sobre la ofrenda, precisamente es de ello por lo que Roberto y Justina habían planeado su escape durante semanas. Escape que había sido arruinado por los hombres estos y por Daryl de cierta manera al haberlos obligado a regresar. Pero bueno, ya, todo chido, todo cool, no les tocó, y ahora vemos una pequeña charla entre Paz y la próxima reina. Esta habla sobre Sandra, la última mujer que había sido llevada a Alcázar y quien probablemente se trataría de la hija del hombre de hace rato. Sí, ese merengues. Esto nos hace pensar en lo que pasa en las familias y los padres tras tener que dejar a estas chicas ir a casarse. Y todo esto solo por buscar el bien del pueblo y la protección. Y la relación de estas dos sigue viéndose medio rara, pero yo creo que a lo largo de la temporada iremos descubriendo qué pedo. Yo te conozco. En fin, Daryl está alimentando aquí a los cerditos, oink, y llega a Federico a hablar con él. El balestero le cuenta que sus vecinos tenían cerdos al lado, por lo que se halla bien con estos, y el hombre agradecido los invita a él y a Carol a la cena del festejo de la ofrenda. Aquí es donde Daryl ve de reojo a estas chavas, y ahora sabemos que yo no soy el loco. Daryl también notó algo turbio aquí. Oye, despacio, cerebrito. Pero bueno, una vez en la cena, estos cuentan cómo es que llegaron desde América en barco, avión, luego barco de nuevo. E incluso Carol menciona irónicamente que tal vez ahora prueben con un dirigible. No lo sabemos. Y es que sí, la neta, con tanta cosa que han usado y luego de atravesar todo el charco en una mini avioneta, no me sorprendería para nada esto, la verdad. A esto también comentan que Inglaterra es lo peor de Europa, ya que no habrían sobrevivientes. Fede cuenta que en un inicio estaba preocupado porque llegaran unos extraños, pero que ahora podrían ser de gran ayuda por la experiencia que han tenido ya dentro de las otras mancomunidades. Les explica que antiguamente Solás del Mar era un sitio para toda España, pero se fue perdiendo poco a poco esa esencia, y la asociación con Alcázar es lo que los ha ayudado a prosperar en los últimos años tras la caída. A continuación, la madre de Alba dice unas palabras, a esta le duele mucho todo esto y la pobre casi no puede ni hablar, por lo que Justina habla por ella. Dice que todos esperan lo mejor para la niña, que básicamente sería una retoñita, pues al ser su primera ofrenda dudo que esta tenga más de 18 años, y es muy fuerte este tema, tanto para la madre como para Justina, quien tuvo el chance de conocer mejor a esta chava para empatizar con ella lo suficiente. A esto, Carol los interroga sobre todo el show que están armando y el porqué de tanta mamada, y obviamente no hace uso de estas palabras, pero está más que claro qué es lo que quiere dar a entender. Ante esto le responden que la reina es la prueba de que Alcázar es la esperanza de España, y el drama no termina aquí, pues a media discusión, a unas cuantas mesas, el hombre sobreviviente al ataque de Daryl
Daryl logra localizarlo diciéndole todo lo ocurrido a unos cuantos compinches. Daryl, al darse cuenta de esto, toma un cuchillo a la discre y se retira con amabilidad de la mesa. Tras esto, la discusión sigue y estos ven a Carol náufraga, sin salida, se lo dicen y la dejan calladita, pues no habría manera mejor de hacer las cosas, o al menos ella no sabría qué responder ante esto. No sería nadie para decir nada, básicamente, más que nada por lo que está viviendo. ¡Eres un monstruo! Y ahora sería tiempo del baile. El ritual de celebración por la ofrenda daría inicio, mientras que Daryl estaría eligiendo sus juguetitos para así acabar con los testigos. A la par, Federico explica a Carol el motivo de todo este ritual, si lo pudiésemos llamar así, y es que ellos queman lo viejo para así dar bienvenida a lo nuevo, para renacer, para tener un mejor futuro, vaya. Fede habla de España y cómo la gente es violenta por naturaleza ahí, sin embargo es culta y orgullosa también. A su vez habla de la conquista del mundo y cómo fueron capaces de gobernar su propio imperio, pero al final no supieron qué hacer con ello. Al llegar el apocalipsis se pelearon unos contra otros y todo fue de mal en peor. Comenta también que hará lo que sea por protegerlos de cualquier amenaza, incluso de ellos mismos. Y es increíble esto, pues llegamos a este final de episodio, el primer punto de no retorno, donde Daryl termina de matar a los hombres que estaban en su contra, esto por haber matado a sus compañeros con anterioridad. Y finalmente, al último de estos hombres, quien resulta ser aquel que había sobrevivido en el atentado pasado, es dejado caer por el ballestero, dejando que se lo coman los caminantes. Marcando así un antes y un después en esta temporada de lo que viene siendo la serie de Daryl Dixon. Y sí, nos habíamos quedado con que Daryl había hecho papita a estos hombres del Alcázar, que eran una amenaza tanto para Roberto como para Justina, y desgraciadamente los del Alcázar acaban de empezar a notar que estas personas están desaparecidas. Ante esto no saben si seguir confiando en Solaz del Mar y la alianza que tienen con ellos, pues no parecen aportar en mucho y lo único que hacen es desaparecer a sus personas. En fin, ya no saben si este pueblo es digno de seguir con esta ayuda por parte de ellos, y el líder de Alcázar amenaza a Fede diciéndole que hay muchos más pueblos con más chicas, básicamente como si le estuviera diciendo: oye, si no te pones pilas y encuentras a mis hombres, nuestro trato está completamente cancelado, básicamente. Entonces Fede comienza a vincular un poco todo esto con cuando Daryl y Carol salvaron a Roberto y Justina, pero no logra llegar a una conclusión muy segura. Vemos una toma de dron estupenda, magnífica, hermosa de Solaz del Mar, y pasamos con una toma de Antonio. En esta escena el hombre agradece a Carol por haber dicho lo que piensa. Ellos no están tan acostumbrados a este tipo de acciones, a este tipo de respuestas por parte de gente de afuera, por lo que es bastante bueno que alguien por fin haya dicho, haya hablado sobre el asunto. Y la del cabello corto no puede evitar pensar en Alba, en su madre y los problemas por los que tendrán que pasar, además de la pobre pareja que sí se salvaron, pero pues de todas maneras es muy difícil que estén juntos, quiere luchar por ello. Daryl, como ya sabemos, no se quiere meter para nada en problemas con nadie, en asuntos que no le incumben, y por eso le sigue diciendo a Carol que se mantenga distanciada de ello. Obviamente ella no le hace caso, y Roberto le da una brújula a Justina para que de esta manera lo pueda encontrar siempre. En eso, Daryl llega justo a tiempo para llevarse a Roberto en busca de ir a reparar el barco, en busca de ayuda, y Antonio se da cuenta de que el vendaje de Carol ya está un poco putrefacto, por lo que deberían cambiarlo. Vemos una toma más de cerca sobre los cuadros de la familia, la madre de Roberto, que probablemente esté difunta, y la ex esposa de Antonio. Este le cuenta a Carol que ella había muerto en un accidente antes de que regresara de Barcelona a cuidar de su hijo. Ante esto, Carol deduce que él también estuvo en el accidente. Se lo insinúa de cierta manera, pero Antonio no quiere decir ni una sola palabra. Ella ya se irá mañana y él cree que ya se han conocido lo suficiente como para seguir charlando de más. Aquí notamos cómo es que Carol sigue teniendo esa preocupación por los demás, ya la conocemos bastante bien, y empieza a escuchar unos gritos. Toma una de las espadas que está a su alcance y se prepara para cualquier adversidad, y en eso se da cuenta de que Antonio está viendo
solo una película. Él la invita y pasan un momento aquí juntos. Y en eso pasamos con Paz, que al parecer está durmiendo con esta próxima reina. Me sorprende bastante que Alcázar no se haya dado cuenta de esto, pero bueno, en fin, le pregunta por el hombre con el que ella está andando. Se da a entender que de cierta manera Paz y esta mujer aún se aman, pero lo mantienen en secreto. Yo ya sabía que algo se traían estas dos. ¿Se los dije o no? Se los dije. Pero bueno, creo que a todos nos interesa muchísimo más qué es lo que está sucediendo entre Antonio y Carol. Entonces, pues, están viendo una película llamada El Ángel Exterminado. Le cuenta a Carol cómo es que él conseguía películas con Roberto, guiño a la Mona Lisa que vimos antes, porque pues la menciona dentro de todas estas películas, dentro de todas estas obras de arte, porque él es fanático del arte, porque el cine es un arte, es el séptimo arte, si no me equivoco. Y esto le trae unos recuerdos muy bonitos a Carol de cómo era la vida de antes, e incluso le trae recuerdos sobre Jerry. Ella le dice a Antonio que suena bastante como él, como Jerry, lo cual es bonito porque podemos recordar una vez más a otro de los personajes de la serie pasada de The Walking Dead, y esto nos trae mucha nostalgia tanto para la audiencia como a la misma Carol. Sabemos que ella quiere regresar ya a su hogar, sin embargo es muy fácil para ella encariñarse, se está empezando a encariñar de este nuevo pueblo, de esta nueva ciudad, del mismo Antonio. Y volviendo al tema de Jerry, pues recordamos bastante esta sala de cine que había en el reino, aunque una diferencia bastante interesante sería que el proyector de Antonio funcionaría a base de paneles solares. Así es, menuda locura. Y aquí pasamos con Fede y la tía abuela. No puedo decir a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, esta situación por la que está pasando esta chica. Probablemente se siente bastante mal por Alba, está pasando por una crisis bastante grande. Justina busca a Roberto, pero solo se encuentra con Carol, por lo que no tiene de otra más que contarle a este personaje su situación, lo que está sintiendo, ya que todo lo que está sucediendo lo ha vinculado con la madre de Alba. Ella ya no tiene padres y le tocó quedarse, cuando a esta chica que sí tiene una familia que dejar sí le tocó. Se le hace bastante injusto, a lo que Carol le responde que pues sí, en efecto, nada de esto es justo, pero a veces simplemente no puedes hacer nada y ya está. Más tarde Antonio le pide a Carol que lo acompañe a cenar. Aquí sabemos que comienza a sentir algo por la mujer, por nuestra querida amiga de cabello corto. Cenan y le ofrece panel solar para que pueda funcionar su barco de mejor manera. No sé cómo esto les pueda beneficiar a largo plazo, pero bueno, la intención es lo que cuenta, vaya. A media cena, Antonio empieza a hablar sobre Justina. Ella ya ha sobrevivido a 6 ofrendas, cosa que no cualquier mujer de Solaz del Mar logra. Le comenta a Carol que le preocupa bastante que esta se ofrezca como voluntaria, a lo que empezamos a cuestionarnos como audiencia, así como la misma Carol, sobre si esta chica sería capaz de hacer algo así, de sacrificarse, de tomar el lugar de Alba, por así decirlo. Y bueno, ya hablamos un poquito sobre lo que ha sucedido con Carol en su estancia en Solaz del Mar, pero ¿qué pasó con Roberto y Daryl, que se habían ido a reparar el barco? Pues bueno, en el trayecto ven a varios hombres que ya están empezando a investigar sobre este asunto de los del río que habían desaparecido, así como al mismo caminante, el hombre que había quedado vivo, que Daryl tuvo que tirarlo ahí de carnada a los muertos. Ese merengues lo encontramos zombificado, convertido, muerto en vida, si lo quieren decir así. Y esto nos hace cuestionarnos si se darán cuenta en algún momento los del Alcázar que este hombre pertenecía a los suyos. Y en fin, siguiendo con la aventura, Roberto le comenta a Daryl que conoce a alguien que no está muy lejos de la playa que los podría ayudar. Llegan a este faro que se encuentra en medio de la nada y Roberto trae unas aceitunas como una especie de ofrenda para estas personas. No sé qué está pasando. Llegan estos soldados que les comienzan a apuntar. La mujer pide que bajen sus armas, los recibe con toda la amabilidad posible y les comenta que ella también odia a Alcázar. Esta mujer se presenta con Daryl comentándole que fue una capitana de cruceros por 30 años y que por más gracioso que suene, los pasajeros más groseros eran los americanos. ¡Ya nos exhibiste! Vaya coincidencia, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Daryl, esperemos. Pero pues es una muy buena razón como para que a la mujer le cause la gracia suficiente de que Daryl, nuestro personaje, quiera volver hasta
hasta allá en primer lugar. Les dice que le quedan nada más unos pocos kilos de pólvora y llegan como estos ayudantes con ella que la saludan de una manera bastante peculiar, bastante cercana, que nos hace pensar que probablemente esta mujer se mete con jóvenes. O sea, ya estamos en el apocalipsis, la neta, quién sabe cuántas especies de mentalidades, y ya hoy en día existen este tipo de mentalidades en el mundo. No quiero ni pensar las que existen en un momento como estos, pero bueno, no hay que explayarnos tanto con esto. En fin, el barco está roto y quieren encontrar uno nuevo, e inesperadamente Roberto le dice a Daryl que por su culpa ellos habían tenido que regresar, había sido arruinado su escape, básicamente, por lo que le pide que los deje irse con ellos, tanto a él como a Justina, a lo que esta capitana los apoya, pues no le prestará su camioneta para ir en busca de un nuevo barco si no los llevaba con ellos. A lo que el de la ballesta no tiene nada más que agregar, él también se había escapado por maneras distintas, por razones distintas, obviamente, pero también esto lo podemos relacionar también con los flashbacks que hemos visto previamente, además de algunos fragmentos pequeños que también podemos notar, no tan diferentes a los que ya habíamos visto, pero nos empiezan a dar un poco más de pistas sobre lo que pudo haber pasado en el pasado de este personaje. Pero aquí también agrega una oración que nos confunde aún más, pues dice que aún no sabe por qué se escapó en primer lugar. Entonces aquí ya no sabemos si se refiere al escape de cuando era niño, de estos flashbacks, o si se refiere al escape mismo que tuvo al final de la temporada 11, cuando se despidió de Judith y de Carol y se fue de expedición él solo, que terminó en Francia. Pero bueno, ese ya es otro asunto y seguiremos averiguando sobre este tema a lo largo de los próximos episodios, espero. Y bueno, siguen buscando y encuentran un barco en la orilla de la playa que no se encuentra tan desgastado, está pasable, por así decirlo. Daryl le pide ayuda a Roberto para que traten de sacarlo del agua, y aquí pasamos a una toma bajo el agua con point of view al estilo la película de Tiburón, y en eso salen unos caminantes acuáticos con escamas y piel adaptada al agua, tal como los que podemos ver en Piratas del Caribe, que pues no son zombies, o sea, sí son zombies, pero no son zombies. Están combinados con tiburones, pero bueno, eso no importa. Aquí podemos ver literalmente estos caminantes escamosos aquí intentando arruinar el plan de Daryl y Roberto por sacar el barco del mar. Salen rápidamente del agua, pero Roberto quiere regresar. Daryl lo termina salvando y acaban con el resto de caminantes que hay en el agua. Siguen su camino por un rato y se detienen en un altar con una estatua. Daryl se acerca y deja el cubo Rubik de Laurent. Así es, el de la ballesta se había quedado con este objeto, con este juguete, durante todo ese tiempo, y lo deja ahí como una especie de homenaje al niño por desear, por anhelar que en algún momento lo podrá volver a ver. Sabemos que Daryl espera que él ya esté bien en América, pero no puede saber a ciencia cierta si esto es verdad. Si ellos terminaron en España, ¿cómo saber si Laurent y Ash no terminaron de que en África o yo qué sé? Por otro lado, Roberto estaba bastante emocionado por ir a América, le habla un poco de Ohio y lo bonito que sería para él visitar aquel sitio, y Daryl coincide, él cree bastante que les gustará este continente, y al regresar nadie encuentra a Justina, y se acuerdan de lo que dijo Antonio al respecto de todo este tema de Alba y cómo la niña se quería sacrificar, poner su lugar, por así decirlo, por la chica. Pues en efecto ha sucedido. Justina tomó el lugar de Alba y ya se estaría yendo para el Alcázar. Holy shit. Y empezamos el episodio 4 con unos cuantos flashbacks y planos de Daryl, el modo pensativo, reflexivo. Vemos una caravana, al parecer ahí vivía junto con su hermano Merle y su padre, por lo que podemos ir sabiendo un poco sobre la economía que estos tenían. Vemos unas tomas de lanzadardos, de juguetes y unos sonidos sospechosos, peligrosos, de cristales rotos, de peleas, y nuevamente vemos al pequeño Dixon corriendo. Y ahora Roberto está en la puerta de Federico tocando, reclamando por Justina. Él está sumamente molesto, Federico no lo quiere recibir, por lo que se desquita con Daryl diciéndole que ellos han sido la razón de que volvieran y ahora Justina se ha ido. Carol habla un poco con Antonio y le pregunta por qué no quiere que Roberto y la chica Justina estén juntos. Él le contesta que esto es algo bastante complicado, no es bueno que estén juntos y punto. No sabe por qué, no sabe de dónde llega a esa conclusión, pero no pueden estar juntos. Bueno, ¿quién tiene hambre?
Durante todo este show, Roberto ya no quiere volver con ellos a América, ya que no puede vivir sin Justina, y empieza una música española, movidona, mientras comienzan a reparar el barco con ayuda de esta dama y su camioneta. And it's a wrap. Terminan de arreglarlo y ahora Roberto vuelve a conversar con su padre. Él sigue sin comprender por qué no quiere que se case con Justina. Este le contesta que son demasiado jóvenes para casarse en primer lugar, y Roberto le dice que ni más. Le menciona sobre su rivalidad con Fede y que se odian y que deberían superarlo. Y Antonio sabe que Roberto podría simplemente irse en busca de su amada y terminar con toda esta tregua con Alcázar, pero también sabe que su hijo está muy, pero muy bien vigilado por Federico, a lo que le pide que no haga de ninguna manera cualquier tontería posible, por favor, le dice. Y ahora solo queda quitar las abolladuras que quedan en el barco. Carol se acerca a Daryl y le dice que cree que ella posiblemente metió toda esta idea a Justina de irse en lugar de Alba, y Daryl le sigue insistiendo que deje de meterse en problemas ajenos, que siempre de alguna u otra forma terminan peleando las batallas de los demás, que ya es tiempo en que deberían empezar a buscar sus propias batallas. Justina ya se ha ido y lo hecho está. Daryl se mantiene firme en su posición y Carol también con la suya. El de la ballesta necesitaría un poco de espacio y Carol y Valentina comienzan a tener esta plática donde comienza una bella amistad. Probablemente la capitana le dice que a veces simplemente es necesario dar el espacio a las personas y que el mundo es lo suficiente duro como para que no haya razón para no estar acompañado. Y ahora Cooper le está enseñando a atar nudos a Daryl, mientras Valentina propone que este hombre los acompañe a América. A lo que Carol también le dice que pues que se anime, que vaya, que los ayude a surcar los mares, ya que de esta manera tendrían el escuadrón completo. Sin embargo, ella ya no haría más este tipo de cosas y le dice que gracias, pero no. Y una vez más les insinúan su noviazgo en esta serie de televisión de The Walking Dead a Daryl y Carol, esta vez por parte de Valentina, y ellos contestan que pues no, o sea, no son nada, pero eso nos hace seguir pensando a la audiencia una vez más si podrían terminar juntos. Quién sabe, ahora que ya no está Isabel y pues están sucediendo cosillas con Antonio y Carol, pero pues Carol se terminará yendo a América, entonces no lo sabemos. Esto puede seguir siendo una posibilidad y podemos mantenernos firmes en esa suposición, pero no lo sé, simplemente es inevitable pensarlo. Fede habla con Roberto y se disculpa por lo que ha sucedido con Justina, porque se haya ido, le dice que lo lamenta y que intentó detenerla. No sabemos si esto es mentira o no, pero le dice que ya sabe cómo es y que es difícil hacerla cambiar de opinión. Roberto siempre ha dicho que ella no sería capaz de hacer algo así que creo que no le creyó muy bien al tío. Y cuando se acerca el padre de Roberto, es decir, Antonio, le insinúa a Federico que los seres que más quieren incluso también guardan un secreto, lo que se trataría de una posible indirecta para Antonio. Seguimos sin saber qué sucedió entre estos dos. Yo creo que nos seguirán dando pistas en esta temporada, no lo sabemos, pero Cooper soñaba con ver el mundo. Así es, aquí está en una plática con Daryl, y en cuanto Carol y él habían llegado a España, había parecido como un golpe de suerte básicamente para él. Está bastante emocionado por ir, comenzamos a empatizar con este personaje, pero como ya sabemos, también este es un factor bastante importante y una fórmula que suele utilizar The Walking Dead cuando algo malo está por pasar, sobre todo directamente hacia el personaje con el que precisamente nos están haciendo encariñar. Entonces pues les dice que les tomará unas 3 semanas en llegar a California, dependiendo del clima, más o menos, y en eso una fucking flecha le cae en el pecho, es disparada hacia él. Cooper cae en la arena y llegan estos bandidos con pieles de animales y cráneos como los que había visto Daryl en el primer episodio, pero no había vuelto a decir nada sobre ello y tampoco los habíamos visto para nada hasta ahora. Terminan de matarlos a todos y Cooper se ha convertido. Daryl lo remata, pues es él quien acaba de tener esta interacción con él, por lo que no hay mejor personaje para hacer esto que el mismo Daryl.
Daryl. Y de esta manera tocarnos el cocoro una vez más con una muerte sumamente tonta, pero que nos hace sentir cositas feas. O sea, pobre Cooper, ya se quería ir a América y se lo acaban de chingar. O sea, ¿por qué? Paz está de vigilancia y se percata de más bandidos que están llegando al pueblo. Suena la alarma y Daryl y Carol lo escuchan y van en camino hacia allá. A medio camino escuchan unos vehículos acercarse y deben esconderse en los arbustos y ven pasar una camioneta con algo sospechoso atrás, algo que están cubriendo. No sabemos de qué se trate, una posible arma, no lo sabemos, desconocemos. Y mientras tanto, los de Solaz del Mar están soltando a todos sus caminantes en celdas para de esta manera defenderse de aquellos bandidos. En este enfrentamiento, Carol vuelve a usar un arco después de mucho tiempo. No sé si se acuerdan que lo llegó a usar por ahí de la temporada 9 y se convirtió en un arma emblemática para ella, como Daryl con su ballesta, casi. Y asimismo, Daryl usa a uno de los mismos bandidos para embestir a los demás. ¡Vaya locura! En eso llega una camioneta con cabezas de caminante al frente, como los peluches en los camiones, y logra colarse en el pueblo, dejando entrar a todos sus demás compañeros. Serían demasiados y Gustavo, el guardia del lugar, había perdido a su sobrino Alonso. Él estaba convertido y Daryl lo remata enfrente de él. Es bastante doloroso para el personaje. El balestero se va con Paz y queda con Carol de que se verían en la plaza. Paz se mete rápidamente al hogar de Roberto y lo salva con sus mágicos shurikens, que no sabíamos que los tenía, pero en efecto los tiene y es bastante buena con ellos al parecer. Y en fin, la ciudad es un desmadre. Gustavo está emperradísimo por su sobrino. Fede intenta salvar a una muchacha y le clavan una estaca en consecuencia de esto. Roberto se irá a buscar a Alba y a su madre, pero se va por otro lado de manera bastante sospechosa, por lo que podemos deducir que aprovechará probablemente esta situación para escaparse e ir por Justina. Pero justo cuando ya se encuentra en las afueras de la ciudad, logra notar un pequeño brillo a lo lejos. Se ven estas figuras de estos bandidos preparando algo y en eso una maldita bola de fuego arranca en el cielo, está en el aire y se acerca rápidamente a la ciudad. Roberto se tira al suelo, se cubre y resulta ser un cañón de caminantes. Ah, y espera, estos caminantes también están envueltos en llamas y bien vivitos, por lo que terminan por desmadrarse al resto del pueblo. Llega otra troca y la cantidad de bandidos es aún más grande. Daryl agarra una metralleta, Fede una balista y Antonio una mega ballesta para terminar con toda esta adversidad, con todos estos enemigos. Se vuelve una masacre total. Personas del Solaz del Mar, personas de los bandidos terminan ahí en el piso, cadáveres por doquier, llamas por doquier, zombies por doquier. Y es interesante ver cómo los creadores de la serie no pierden el tiempo en lo absoluto creando nuevas variantes. Ya habíamos visto a los zombies acuáticos y ahorita estamos viendo a estos que son como zombies bomba, por así decirlo, zombies explosivos que nomás les faltó que tuvieran dinamitas adentro, pero gracias al cielo no las tenían. Y ya, la pelea termina por fin. Ahora enterrarán a los suyos y a los enemigos los pondrán de recuerdo como advertencia para los demás. Roberto no logra entender lo que está sucediendo. Se pregunta cómo es posible que entreguen a todas sus mujeres al Alcázar para que según los proteja, si ni siquiera es suficiente, si ni siquiera lograron sobrevivir al 100% a este ataque. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Esto nos da a entender que el Alcázar lo único que hace es dejarle ahí las armas y permite que se las arreglen por su cuenta. Federico le dice al chico que sin ello no habrían sobrevivido para nada, pero pues ¿a qué costo? Aquí podemos ver que tanto Federico como Roberto tienen un punto. Roberto en la parte de que no deberían seguir esta asociación con el Alcázar porque no es suficiente, pero también en parte Fede porque pues es verdad que no habrían sobrevivido ni una sola persona a esto, pero no lo sé. ¿Ustedes de qué lado estarían? ¿Del de Federico o del de Roberto? Yo no sabría qué decidir, la verdad, pero hay un bandido vivo por ahí suelto, así que deben atraparlo. Lo agarran de rehén y Fede le comenta que pensaba que su grupo solo se trataban de rumores. Este les dice que se tratan de los primitivos. Ese es el nombre de su pandilla o de su comunidad o no sé cómo le quieran decir, pero él no le sirve a nadie. No es siervo de Fede ni tampoco es siervo de nadie. Le escupe y aquí inmediatamente Federico sabe que ellos saben de cierta manera su asociación con el Alcázar y todo lo que les dan. Pues el hombre le ha dicho que él no sirve a nadie así como ellos. Estos primitivos lo único que querrían es
es quemarlo todo, no sabemos por qué, tal vez venganza, tal vez simplemente hambre de poder, pero alguien quiere escapar en ese momento también de la ciudad. Daryl va corriendo rápidamente a detener a esta persona y nos vamos dando cuenta que inconscientemente el hombre ya se está empezando a meter en algo nuevo, está ayudando de nuevo sin darse cuenta, cuando su posición en un inicio era que ya no se debían meter en ningún otro problema. Y esta persona que se está escapando resulta ser Roberto, un hombre sospechoso que ya habíamos visto en los capítulos pasados, pero no sabíamos a ciencia cierta cuáles eran sus intenciones, pero este le apunta a Roberto. Daryl lo quita y el hombre lo mira con odio. Le dice a Federico y este le reclama a Daryl. Le dice que el hombre únicamente le iba a dar a las ruedas, pero Daryl sabe que este hombre es un maldito mentiroso que le iba a dar a Roberto en la mera jeta. Fede le echa la culpa a Daryl de que este se escapara y ahora deberán ir a buscarlo. Antonio se ofrece para ir, pero Federico no cree que este sea capaz de hacerlo, ni siquiera que sea capaz de sobrevivir más que su propio hijo allá afuera. Carol decide que lo acompañará y Daryl los acompaña de igual manera porque pues sabe por un lado que no debe meterse, pero también sabe por otro lado que ya ha estado separado de Carol una vez y lo difícil que fue en primer lugar encontrarla de nuevo, por lo que le dice que si va ella, él también irá. No se separarán por nada del mundo. Esto ya lo sabemos desde el final de la temporada pasada y espero que lo sigan manteniendo estos dos personajes en esta nueva temporada. Y sí, esto va más allá incluso de los deseos de Carol por ayudar a los demás, pues empatiza bastante con Antonio con todo este tema de los hijos. Le dice que ella ya no tiene hijos, pero que tuvo en algún momento y que entiende por lo que está pasando, entonces pues por esto es que se van. Y ahora tenemos un cambio de colorimetría estupendo, una buena estética y unos planos cenitales, planos medios que nos hacen flipar en este nuevo ambiente que es el bosque, en el anochecer, en el atardecer, buscando a Roberto. Y pasamos a ver quién vendría siendo Justina aquí en el campamento del Alcázar. Parece estar bastante bien y parece que se va a encontrar con alguien allá atrás de los árboles. Vaya, no sabemos quién es este, pero volviendo a Solas del Mar, el bandido superviviente será castigado. Esto es dicho por palabras de Fede, pues no lo matarán, sino que dejarán que de cierta forma Dios decida su destino. Y esta técnica la suelen llamar la justicia fronteriza, que este es el nombre del capítulo, por cierto. Y en esta justicia todo dependerá de Dios y de la resistencia del mismo sentenciado, por lo que liberan caminantes de las celdas, estos se comen al hombre y ya sabemos que pues no fue lo suficientemente resistente, ¿verdad? Muy machito para andar escupiendo y diciendo cositas, pero ni sabes luchar contra caminantes en primer lugar, ¿verdad, güey? Y como última escena del capítulo se encuentra en la camioneta de Roberto estrellada. Daryl tiene una visión, o no sabemos si es visión de Daryl o de la serie. Esto ya está bien raro con todos los flashbacks y así, pero pues ajá, encuentran la brújula que Roberto le había dado a Justina, por lo que deducen que estos ya están juntos, pero no saben dónde. Este capítulo sumamente largo, el cual dura nada más y nada menos que 1 hora, comienza con Roberto, quien está atado a una cuerda sobre un puente, estando a punto de ser ofrenda para un puñado de caminantes que lo esperan con las manos y uñas bien abiertas. Encima de este puente, unos tontos del Alcázar no hacen más que reírse e intentar cortar la cuerda. En eso Antonio, Daryl y Carol llegan a matarlos para de esta manera rescatar al pobre Roberto. El grupito acaba con la bola de caminantes y desatan al hijo de Antonio. El padre lo recibe en sus brazos llorándole al pobre chico, y aunque este aún estuviera inconsciente, el futuro que le esperaría sería más incierto que nada. Sin embargo, una de las pocas cosas que logra decir Roberto resulta ser algo sumamente impactante, y es que Justina nunca sería la elegida durante ninguna de las ofrendas. Esto porque, tal como lo vimos hace 2 episodios, Federico guardaba las cintas con el nombre de su sobrina para que no le tocara. Esto es algo que no habíamos notado antes, pero uniéndolo con la información que se nos está dando ahora, comenzamos a vincular esto con lo otro. Mi pregunta aquí es, ¿por qué no se lo dijeron a Roberto? El Fede se pudo haber ahorrado todo este desmadre si tan solo le hubiera comentado esto al amante de su muy querida sobrina.
Pero bueno, conociendo a Justina, yo creo que esta hubiera estado en total desacuerdo con ello, y a eso es que yo pienso que se debe la omisión de este pequeño y minúsculo, pero importantísimo mensaje. Es más, Justina al enterarse de esto es por lo que escapó en primer lugar, y ahora un convoy se la estaría llevando hasta Barcelona, por lo que Daryl irá tras ellos, y lo que nunca pensamos que volvería a pasar, sucede. Daryl y Carol se separan nuevamente. Este no dejará escapar al convoy con Justina fácilmente, mientras que Carol y Antonio llevarían a Roberto de regreso al pueblo para que se recupere. El chico estaría demasiado cerca del coma, por lo que unas mujeres de Solaz llevan a cabo una especie de mini ritual para así poder alejar las malas vibras del joven. La madre de Fede se encargaría de él de ahora en adelante, además de que el mismo Federico se haría presente ante lo sucedido. Tocaría mentirle, pues este de ninguna manera sería capaz de digerir que Roberto se habría escapado para recuperar a su sobrina, rompiendo básicamente el pacto que tenían con el Alcázar. Le dicen que el pobre chico había sido secuestrado por bandoleros, así como que el auto en el que se había ido simplemente desapareció. Fede se niega a creer que aquellas personas se hayan tratado de los primitivos, de lo contrario lo habrían matado sin dudar. El tío pregunta por Daryl, a lo que le dicen que se había quedado a reparar el barco en la playa. Otra mentirota, claramente, así como que este se quedaría a dormir en la playa, pues es muy amante de la naturaleza. Cosa no muy estrafalaria, ya que en diversas situaciones hemos visto a este personaje acampar en el exterior, sin mencionar que se dedicó 6 años completos a buscar a Rick, rehusándose a creer que este había muerto. Y en fin, Paz y sospecha del Alcázar, por lo que le dicen la verdad sobre Daryl, y que se había ido a rescatar a Justina. Y en eso comenzamos con la mejor parte del episodio. Daryl conduce una motocicleta por el desierto y se detiene, pues un hombre moribundo y sin ojos prácticamente estaría suplicando por agua. Y si creen que este hombre ya da miedo, espérense a lo que está por suceder. El de la ballesta le ofrece agua al ciego, a lo que este se excede al beber y Daryl le arrebata la cantimplora. Aquí es donde el hombre enloquece y donde la parte creepy empieza, pues este señala a los buitres que hay en el cielo, los llama quebrantahuesos y menciona que lo están esperando. Le dice a Daryl que él sería el siguiente y procede a reírse de una manera perturbante y macabra. El de la motocicleta se saca de pedo y retoma su camino, mientras que el cieguillo seguiría pidiendo agua a la nada. Fue horrible. Más adelante, Daryl se topa con un tren, el cual está siendo jalado por varios caminantes. Esto es raro en verdad, pues cuando habíamos visto una horda de walkers tirando de un vehículo u objeto siquiera de semejante peso. Así es, nunca, jamás de los jamases. Uno de los hombres de adentro del tren llama a este hombre, a quien llaman Chofo, al parecer. El hombre disfruta de estar en el jacuzzi con su mujer y al ver a Daryl en su moto a lo lejos, lo único que quiere ahora es, en primer lugar, la moto y en segundo, comida para su chica. Acto seguido, una pandilla de motociclistas persiguen al balestero, acaba con uno y después con otro, hasta que finalmente queda el más fuerte de ellos. Y he aquí una épica batalla de motos. Daryl y el otro hombre se embisten el uno al otro como si de caballeros en corceles se tratasen y nuestro protagonista consigue hacerle una herida en el hombro a su rival. Por un momento esto parecería una victoria para Daryl, hasta que nos damos cuenta de que el otro hombre lo había dejado sin aceite, pues le habría hecho un corte limpio al tanque. La moto de Daryl estaría dañada, por lo que este no tiene de otra más que huir, y el otro hombre, hecho en furia, corre detrás de él. Después de esto tenemos un salto temporal pequeño de unas cuantas horas o días, no sabemos con exactitud, donde vemos a Daryl ahora cansado de tanto caminar. Unos esqueletos están tirados en la arena, todos tiesos, y unos buitres atacan a un caminante, sirviendo como referencia a lo que el hombre ciego le había dicho con anterioridad. Se presentan unos flashbacks nuevamente y vemos al pequeño Daryl una vez más, así como un poco más de quien probablemente se trata de Meryl, quien le dice que corra. Más adelante se encuentra a estas personas que parecen ser una amenaza para el pobre hombre, pero descubrimos que solo buscan ayudarlo. Uno de los hombres se presenta con el nombre de Mateo, pero ¿qué canijos tiene el güey en la cara? En un inicio uno pensaría que se quemó probablemente en un accidente del pasado, pero en cuanto vemos que el resto de este grupo cuentan con esta repugnante textura de piel, incluyendo a los niños, es cuando te comienzas a preguntar
¿qué rayos está sucediendo aquí? ¿Daryl ha llegado a otro universo acaso? No lo sabemos, pero el pobre ballestero está que se muere de sed. Así es, tal y como el hombre ciego que vimos al inicio del capítulo, el destino del desierto estaría alcanzando finalmente a nuestro protagonista. Sin embargo, Mateo, como el buen hombre que es, lo guiará a un sitio con agua. El de la cara con ronchas piensa que Daryl los podría ayudar, pues trae un rifle. La pregunta aquí es, ¿de qué los protegería? Luego de que le den agua, el ballestero pide más y más hasta que Amaya, la líder, se hace presente en la fogata. Le niega el agua y le explican que antes llovía mucho ahí y ahora pues no, obviamente. Aparte de eso, los bandidos tomaron la poca agua que les sobraba, y con bandidos se refieren a los hombres del tren tirado por caminantes que habíamos visto con anterioridad. A estos les han puesto el nombre de los buitres y le cuentan que antiguamente hubo una guerra de España contra España. Y aquí es donde por fin revelan lo que tiene este grupo de personas. Y ya saben lo que dicen, si no es A, es B, por lo que si no se habían quemado ni estaban muertos en vida, ¿qué más quedaría? Así es, estos serían nada más ni nada menos que leprosos. Leprosos que se habían quedado ahí mismo cuando todo comenzó. Mateo los cataloga a sí mismos como una especie no viva y no muerta, por lo que la teoría de los muertos en vida no estaría tan descabellada después de todo. Y como si de misión secundaria de un videojuego se tratase, Daryl deberá conseguir el agua de estas personas de regreso, para así ganarse su confianza y una camioneta para continuar su trayecto. Pero esperen, el transporte que le dan para cumplir con tal objetivo es la misma camioneta que él está buscando que le den. El ballestero podría simplemente irse y dejar a estos pobres leprosos a su suerte, y esto se remarca aún más cuando se menciona que estos morirán si Daryl no llegase con el agua entre 4 a 5 días. Sus necesidades no son problema mío. Daryl les pide un poco de cuerda y estos le piden su humilde opinión sobre ellos. No sé por qué, probablemente por simple inseguridad o desconfianza propia. Daryl los describe con la frase francesa de su ex amorcito Isabel, es decir, el pedú, el de paga, el de paisant, o como le quieran decir. Los de la tribu en agradecimiento le dan más agua y el personaje parte por fin hacia su misión secundaria. Mateo cree en él, sin embargo Amaya cree que los abandonará, cosa que no sería muy estúpida, pues este tendría ya la camioneta completamente a su disposición, aunque no sería lo más ético, por lo que al igual que en un juego de elección de Telltale, Daryl debe decidir, pues Barcelona estaría más cerca que nada. Y cuando parece que este se iría dejando a los leprosos, se encuentra con los buitres llegando justamente a la ciudad. Aquí podemos ver cómo los de la lepra luchan contra estos hombres, los aturden con cuerdas y los matan uno por uno. Pero al final del día estos estarían únicamente buscando a Daryl. El ballestero mata al primero, al segundo, al tercero y al cuarto, quien resulta haber sido el de la batalla de Corceles pasada. Pero, oh sorpresa, el hombre no ha muerto y saca una charrara nomás para hacerla de emoción, yo creo, pues no avanza ni 10 metros antes de que el de la ballesta lo degolle sin piedad. Ahora tocaría ir por el agua. Un hombre arrea caminantes mientras toca la guitarra con pasión y emoción. A continuación vemos a Chofo y aquí descubrimos que cuando se refería a Lola no era su mujer, sino a una serpiente, por lo que probablemente con comida se refería a que le consiguieran ojos de Daryl para alimentarla. Y hablando del rey de Roma, justo en eso el ballestero llega a la acción. Mata a uno en el techo y libera a los caminantes atados al tren. Estos se comen al hombrecín del caballo y rodean el tren por todos lados. Daryl lucha en el techo contra otro de los hombres, lo azota y deja colgando en una de las ventanas y lo matan los caminantes. Chofo dispara al techo y su mujer escapa. Los caminantes se cuelan en el interior del tren y al intentar evitarlos, ambos chocan espaldas. Chofo le pide un descanso y tras un silencio incómodo, el hombre agarra su arma, Daryl lo embiste y lo ahoga en su propia bañera. Y para acabar con esta escena, que es sin duda una de las batallas más épicas de la temporada, Daryl procede a rematar al hombre haciendo salpicar el agua y la sangre por todos lados. Y al regresar con el agua, Mateo y Amaya le agradecen por todo. La niña de la tribu le da más agua para el camino y nuestro ballestero retoma su misión principal. Regresamos a la trama de Carol y Valentina ha llegado a ver cómo se encuentra Roberto y por fin confirmamos, o más bien reafirmamos, que esta mujer no es nada más que una cachonda, pues esta esperaba que Daryl y Carol se quedaran con ella. Sin embargo, prefirieron volver a sus entornos que ya conocían y quién sabe qué intenciones tenía esta doña si estos dos se quedaban, pero será mejor no averiguarlo. Eres un
un enfermo, amigo. En fin, Carol trata de convencer a Antonio de irse con ellos, a lo que este le recuerda que ya lo había intentado una vez en Barcelona. La del cabello corto continúa insistiendo, pero el hombre le da el avión, básicamente. Y ahora la madre de Fede ha encontrado el collar que Roberto le dio a Justina antes de irse, por lo que Federico pide a Sergio, el hombre loco que casi mata a Roberto en el capítulo pasado, para que revise la playa, pues desconfía ahora de que Daryl esté ahí. Y finalmente el episodio termina con Antonio agradeciendo a Dios por cuidar de su hijo, así como pidiendo por que Daryl pueda encontrar a Justina. Y el penúltimo capítulo comienza con Daryl encontrándose con Paz a medio viaje por España. ¿Y qué hace aquí la vaquera? Resulta que esta aprovechó la pequeña misión de Daryl para buscar a unos amigos que había dejado hace tiempo ahí en Barcelona. Llegan a la ciudad y seguimos con el intro de la serie. Ahora vemos algunos videos de Roberto de niño en compañía de su padre Antonio, cuando este era joven. En eso Fede entra a la habitación y reacciona al ver a la mamá de Roberto. Esto nos hace cuestionarnos si tal vez este tuvo alguna situación con la mujer y es por ello que él y Antonio no se llevan muy bien. Más tarde, Carol busca al del bigote y lo toma por sorpresa mientras este se da un baño. Él la invita a bañarse, aclarando que sería después de él, pero como a cualquier hombre promedio, la técnica le habría salido del nabo al pobrecito de Antonio. Y pues menudo fail, la verdad. Podría ser el fin del hombre araña. Y ahora Valentina le da un pequeño diccionario a Carol para que ésta aprenda a hablar español, y vinculando esta escena con la anterior, le dice a la del cabello corto que en ocasiones es necesario tomar decisiones peligrosas, incluyendo aquellas relacionadas con el amor. Acto seguido, Fede agradece a su madre por cuidar de Roberto, y aquí probablemente se confirma lo que suponíamos sobre María, la madre del chico, y es que Federico sentía algo por ella, pues toma una fotografía de la mujer mirándola con tristeza y melancolía. Y aquí es cuando vemos estos recuerdos a través de los videos que se nos habían mostrado antes, donde Antonio le cuenta una historia a Roberto sobre un dragón y una princesa, mientras que Daryl y Paz llegan al lugar donde la del sombrero espera encontrar a sus antiguos amigos. Aparecen caminantes y un grupo de personas con arcos y ballestas los salvan. Una de estas resulta ser Laia, la ex colega de Paz. Daryl baja el arma de uno de ellos, pues estos estarían del mismo bando, y reconoce lo linda que es su ballesta. Un momento bastante icónico, la verdad. Es que sí entendí la referencia. Y a partir de ahora seguiremos con la parte de la historia en Barcelona, antes de regresar a Solás del Mar con Carol, ya que Paz y el ballestero buscan que los de este grupo los ayuden a rescatar a Justina. Estos no piensan sacrificar a todas las mujeres que están en manos del Alcázar por una sola chica, a lo que ambos les comentan que tienen la oportunidad de matar al próximo rey de España, es decir, a Guillermo Torres, pues este estaría ahí en bandeja de plata pura, y sin rey, pues no hay ofrenda, ¿verdad? Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Los colegas de Paz parecen estar más convencidos a partir de ahora, y con esto nos percatamos de que al parecer en Barcelona les llaman insaciables a los caminantes, por lo que una vez más conocemos otra de las variables con las que el mundo se dirige hacia estos muertos vivientes. Y habría una riada como trampa a lo largo de la ciudad para contener a los monstruos y así proteger a la comunidad. Sin embargo, el equipo debe cruzarlo para llegar a Ciudad Bella, que es donde estarían los del Alcázar. Aquellos soldados los superan en números, por lo que deberán atacar a todos a la vez, pero antes nos transportamos a este momento donde confirmamos que, en efecto, todo este tiempo el chico que aparecía en los primeros flashbacks se trataba de Merle, y el otro pequeñín se trataría de nada más ni nada menos que de Daryl. Este niño es quien huiría probablemente de su padre, mientras que su hermano le dice que él se encargará, que solo corra y nunca se le ocurre mirar hacia atrás. En eso, Daryl despierta y Paz está afilando un cuchillo. Daryl le confiesa que la vio con la de Blanco, es decir, la reina de Alcázar, en los capítulos pasados. Ella le dice su nombre, Elena, le comenta que había sido la primera chica en ser tomada por la ofrenda. Se suponía que sería la única vez, pero como bien sabemos, los desgraciados les habían mentido en la carota. Paz había intentado colarse, tal como Roberto, y la habían dejado medio muerta ahí en la carretera. Ver a Elena de nuevo en Solás era como un sueño para la del sombrero, y le comenta a Daryl que piensa que él también está ahí porque perdió a alguien. Él le dice
parece que ha perdido a mucha gente en general, pero ahora toca seguir con el plan. A la mañana siguiente, los de las flechas neutralizan a los de las camionetas, luego a los en caballo y disparan a los conductores. Cubren a Daryl mientras que este libera a Justina de una celda, la cual está siendo llevada por una de las carretas. Elena y el rey se cubren, Paz lo nota y Elena eleva la mirada. Guillermo lo nota y comienza a sospechar, y cuando pensamos que esto no se podría volver más loco, Laia encuentra un lanzacohetes y lo utiliza para volar todo en pedazos. Paz desvía uno de sus disparos para evitar que le dé a Elena, y en vez de esto, Laia le atina a un muro del cual se liberan múltiples caminantes. Los soldados le alcanzan a dar un tiro a Laia y se la comen los insaciables, tristemente. Mientras que Daryl aún intenta liberar a Justina, pero la cerradura es demasiado fuerte. Él no piensa soltarla de ninguna manera. Los caminantes son muchos, por lo que deben dejarla. A ver, ¿qué pasó? Paz se despide de sus colegas, pero estos le dicen que lo seguirán hasta donde sea necesario para rescatar a Justina. Y ahora es tiempo de regresar con la trama de Carol. Roberto tiene fiebre y la madre de Fede se ha ido a atender un parto, por lo que no hay nadie para ayudarlos. Carol insiste en que obligará a Fede a darles una medicina o algo para Roberto. Al ir con él, este se niega, pues Roberto había sido quien los puso en peligro en primer lugar. Le dice la del cabello corto que deberán esperar hasta la próxima ración de medicamentos. Aquí es donde Carol lo amenaza con hacer que el pueblo sepa lo que hace. Federico le dice que se vaya de la ciudad nuevamente, a lo que Antonio la defiende de nuevo, pues se trataría de su invitada. Fede los deja retirarse, advirtiéndole a Carol que no diga ni una palabra de nada, o de lo contrario se haría un problema. Y sabemos que Carol es súper terca, por lo que sale de noche y se infiltra por la medicina en casa de Fede, pero en eso nota algo que la pone de nervios. Así es, el collar de Roberto. Pero ¿cómo es que Federico lo tiene? En eso la madre del hombre le apunta con un arma. Carol no tiene de otra más que decirle la verdad de todo, y cómo es que Justina nunca sería elegida para la ofrenda, y todo gracias a Federico, por lo que ésta se enteró y el tío la mandó en lugar de Alba para que nadie se enterara, no porque ella se ofreciera. La del cabello corto combina un poco de Spanglish para que la mujer la termine de entender, y ahí no terminaba la cosa, pues Fede estaba envenenando a Roberto, lo que explicaría el por qué está tan mal. Ante esto, la madre le da la medicina que necesita, y con esto la fiebre comienza a bajarse. No obstante, deben irse antes de que Federico se entere, y Carol le insiste a Antonio de nuevo para que se vaya con ellos. El hombre no se siente cómodo con esto, y esta vez, en lugar de ignorarla, le enseña un documental en el que trabajaba hace tiempo, y de mientras pasamos a una toma donde Roberto está despertando. Oh, hell no. ¿Y por qué es preocupante que Roberto esté despertando? Resulta que durante su documental, Antonio había pedido a María, la madre de Roberto, para que insistiera en temas peligrosos. Esto había terminado con su muerte durante una explosión, y es por esto que Antonio se siente culpable. Federico se enteró, pero Roberto no lo sabe aún. Y esto es dicho a palabras del padre antes de percatarse de que su hijo estaba parado justo detrás de él. Roberto lo había escuchado todo. El chico se va triste del lugar y Antonio va detrás de él. Al día siguiente, por fin sucede lo que todos esperábamos. Antonio se despide de Carol, pues esta llevará a esconder a Roberto, pero antes le roba un hermoso beso como agradecimiento para demostrarle su afecto. Carol le sigue el beso sorprendentemente. Oh my god, y se marcha con el hijo. Ya que están por salir de la ciudad, Fede la detiene e inspecciona el carro, y antes de que pudiera encontrar a Roberto, Antonio llega a enfrentarlo. Llama la atención del pueblo porque diga la verdad sobre Justina y todo lo demás, y Federico, para evitar meterse en broncas, deja a Carol irse. Y antes de pasar al final de esta temporada, nos transportamos a un recuerdo que nos muestra el inicio del apocalipsis, esta vez en España y desde la perspectiva de Antonio, que a diferencia de la temporada pasada, este flashback se nos da al finalizar el capítulo en lugar de introducirlo, y es bastante innovador esto, pues explora un nuevo modo de mostrarnos la muerte de un ser cercano a uno de los personajes. En este, Antonio llora la muerte de su esposa, pues no la pudieron salvar los doctores, y vemos cómo los muertos comienzan a cobrar vida, así como la mismísima María. Y corte a negro, créditos. Listo. Ahora sí, pasemos con el increíble desenlace de esta penúltima temporada del spin-off. Episodio 7. Tenemos una toma de Stefano. Madres, es cierto, este güey aún seguía vivo. Se me había olvidado
por completo. Pero en fin, el calvillo encuentra el cubo que le dejó Daryl en la estatua y aquí las cosas comienzan a cobrar sentido. Y Antonio ha sido tomado por Federico para interrogarlo sobre el paradero de Daryl. Lo golpean y torturan con tal de que hable, mientras que Roberto se desquita a lo lejos diciendo que es un mentiroso y que quién sabe qué. Y pasando con Justina, quien aún sigue capturada, pide a Elena que la ayude, a lo que esta le dice que ya pertenece a Alcázar y ni modo, es lo que le tocó. Además de que si no la eligen, le irá mal como a otras chicas. Esto lleva a Justina a ponerse las pilas para la elección de esposas y de mientras Carol se cuela en una camioneta de regreso a Solaz, al mismo tiempo que Daryl y Paz se infiltran en el palacio donde está Justina con ayuda de unas máscaras Aña. La madre de Fede interroga a su propio hijo por lo que ha hecho y este le miente tanto a ella como al pueblo. Y además, Sergio ha encontrado a los soldados perdidos del Alcázar convertidos en la celda, justo donde los había aventado Daryl a morir. Esto ayuda a reforzar más la idea de Fede, mostrando esto como símbolo de la traición por parte de los americanos. Y ahora matarán a Antonio colgándolo en el mástil. Carol presencia la escena mientras que Fede dice a Antonio que es su última oportunidad para decirle en dónde está Daryl. Y ahora pues nos quedamos en la trama de Carol antes de continuar con lo demás, cuando esta salva a Antonio de noche y ahora lo llevará con Roberto. En el escape les disparan sin tener éxito alguno, pero Fede piensa que no deben estar muy lejos, así que pide que suelten a los perros y los encuentran en el momento en que estos tratan de esconderse en la casa de unos ciudadanos inocentes. Estos tratan de ayudarlos y los guían a través de túneles para salir. El dueño de la casa les desea suerte y al salir se topan con un grupo de caminantes. Lo bueno es que ahí justo estaba Gustavo para ayudarlos. ¿O no? Espectáculo de zombies títere. Varios caminantes maquillados y atados a cuerdas son presentados en un escenario con motivo de entretener a la realeza. Esto mediante un espectáculo de comedia y sumamente humillante para los muertitos. En esta escena se encuentran los rey y reina de España en compañía de su hijo Guillermo y de Elena. Esta sería la ofrenda final, pues los hombres del Alcázar elegirían a una mujer para casarse. Guillermo siente celos porque notó cómo Elena veía paz en medio de los balazos y ahora quiere que le sea fiel y lo respete. La mayoría de los caballeros ya habrían elegido a su dama y solo faltaría uno por escoger. Justina, invadida por el miedo a no ser elegida, se suelta el cabello para destacar y el último joven la escoge. Ambos se sientan juntos mientras que las otras chicas le sienten rencor. Daryl mata a unos guardias y libera a los caminantes del teatro. Estos salen del telón y comienzan a comerse a todos. Paz llega con Elena y descubre que esta tiene un hijo. La de blanco los presenta y decide que se irán de ahí. Toma al niño para escapar, pero un soldado los detiene. Lo logra matar, pero Elena es noqueada. Aquí vemos un recuerdo suyo del pasado, el cual no se logra descifrar del todo, y al despertar Guillermo la tiene y la amenaza para que no se vaya. Elena le clava una espada y Paz llega para terminarse de vengar, acabando con su vida finalmente. Y ahora el rey está convertido. Daryl es quien se encarga de rematarlo y Justina, estando en intimidad con el joven, lo amenaza para que le dé un vehículo. Este no se dejará controlar fácilmente, por lo que la enfrenta. En eso llega Daryl y lo mata. Rescatan a las demás mujeres y en el escape Justina también se anima a luchar. Pasa llevará a estas mujeres a Barcelona y decide que se quedará a vivir ahí con Elena, pues ya no quedaría nada para ella en Solaz. Daryl se lleva a Justina en la moto y vemos más planos hermosos con música española y ambientes naturales de fondo para lo que viene siendo el acercamiento del final de la temporada. Escuchamos la voz de Merle más a detalle, su hermano y quien le decía que escapara. Una frase específica que alcanzamos a oír es: o haces lo que tienes que hacer o te mueres. Y es lindo escuchar la voz de nuestro queridísimo Merle una vez más, además de que la necesidad de nuestro personaje principal se hace más evidente ahora, ya que reconoce que cuando el mundo se fue a la burger, el chance del amor se había ido, al menos para él. Esto lo confirmó el mismo Daryl al perder a su único amor y primer beso de toda la serie, es decir, a Isabel. Lo que el ballestero ahora querría es ver que al menos Justina y Roberto tuvieran su oportunidad de estar juntos. Pero cuando parece que todo será color y rosas de aquí en adelante, cuando llegan al faro donde se encontraba Roberto, los hombres de Fede ya se les habían adelantado. Estos toman a Justina y los amenazan, pero justo en ese instante Valentina llega al rescate, le dispara a uno de los malosos, ayudando a Daryl para que los mate. Sin embargo, la capitana está herida y Roberto ha sido llevado por los de Solaz. Daryl irá a ver qué sucede y le dice a Justina que se quede. Resulta y resalta que Gustavo, en vez de ayudar a Carol y Antonio, los había entregado a Federico. ¡Hijo de su
pinche madre. Y aparte, Roberto estaría amarrado a 2 muertos vivientes. ¿Y quiénes serían esos muertos? Nada más ni nada menos que los ciudadanos que habían refugiado a Carol y Antonio en su momento. Todos los que habían sido atrapados tendrían una ejecución pública. Y Fede deja escapar a Carol y Antonio para que se le unan a Roberto. Liberan a más caminantes, tal como en la ejecución del hombre perteneciente al grupo de los bandidos en episodios atrás. Solo que ahora sería una matanza masiva. Los pueblerinos les arrojan cuchillos para protegerse, pero los soldados no permiten que los agarren. Y cuando todo parece perdido, llega Daryl. Elimina unos pocos guardias y Justina aparece justo detrás suyo, preparada para gritar la verdad frente a todo solaz del mar. El tío pone alto al fuego y lo dirige hacia los caminantes que la rodean. Daryl también les dispara, garantizando que Justina no sea devorada. Al saber la verdad, la misma madre de Fede lo cachetea y Antonio se reconcilia con su hijo. Y en efecto, el poder del guión salvó una temporada más de The Walking Dead de la manera más random posible. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Aunque podría justificarse por el gran amor que el tío le tiene a su sobrina, no lo sé. Por fin todo se ha terminado. Federico irá al calabozo y al ser tomado por los guardias, este le grita a Daryl que se las pagará. Mi corazón tiene pura maldad. Tras un final conmovedor, el ballestero sigue sin entender por qué se fue en primer lugar, pues si no se lo hubieran llevado en el barco a Francia, tanto él como Carol seguirían en América y nada de esto habría pasado. Confiesa que hay una cierta voz en su cabeza que le dice que se vaya en cada lugar, lo que explicaría el famoso cliché de las temporadas de Daryl Dixon y por qué este personaje siempre se la pasa huyendo y peleando sin sentido. Él tiene la esperanza de que una vez que llegue a América la voz se esfumaría, pero no está seguro. Y antes de que todos se vayan rumbo a América, luego de que Antonio accediera a acompañar a su amada tras insistir e insistir, la madre de Fede llega a su celda para darle de comer. El hombre es consciente de que en cuanto Daryl y su pandilla se fueran, los del pueblo lo matarán, ya que ellos son los únicos que impiden que eso pase. Manipula a su madre para que lo deje salir y antes de zarpar, este aparece frente a Daryl apuntándole. Le dice que le quitó todo y que ahora los matará. El alcalde dispara y lo neutralizan, pero al fallar le da al bote y este se incendia. Aturden al maldito y tratan de apagar el fuego, pero el pobre bote explota. Sí, explota, tal como lo ven en pantalla. El fuego es tan grande que Stefan lo ve a lo lejos y va hacia ahí, por lo que sabemos que este personaje volverá al 100% para la próxima temporada y al mismo tiempo suena una canción española y sumamente nostálgica mientras los del grupo ven como el único transporte que tenían se había ido literalmente al carajo. Fin. Y ya solo nos queda una temporada de Daryl Dixon, banda. El actor se ha despedido y los capítulos que faltan por salir están más que contados. Pero cuéntenme qué les pareció esta temporada. ¿Daryl y Carol llegarán a América? ¿Se irán en un globo aerostático ahora que el bote se quemó? Dejen sus teorías en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.